¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 24 horas. Decenas de personas, políticos y autoridades del gobierno asisten al funeral de Julio César Trujillo en el Centro Cultural de la Universidad Católica de Quito. La capilla ardiente permanecerá instalada hasta las 11:30 de mañana y hasta allá nos trasladamos para que Freddy Paredes nos dé los detalles. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De los grandes juristas del siglo XX. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, en efecto, decenas de políticos, autoridades de gobierno se han dado cita aquí para dar el adiós final al doctor Julio César Trujillo, que desde la tarde de ayer está su cuerpo presente aquí en el Centro Cultural de la Universidad Católica de Quito. Algunas de las autoridades han querido pronunciarse respecto del legado que ha dejado el doctor Julio César Trujillo. Aquí está un informe. El Centro Cultural de la Universidad Católica quedó corto frente a la cantidad de personalidades políticas, expresidentes, funcionarios de Estado, líderes sociales que se dieron cita a la capilla ardiente levantada para dar el adiós final al presidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo. Creo que sin la presencia de él en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, difícilmente se habrían tomado las decisiones que han permitido desmontar, al menos parcialmente, la dictadura de Correa. Desde Guayaquil llegó el ex vicepresidente León Roldós para reconocer también el esfuerzo de Trujillo por devolverle al país la institucionalidad. Ética, temperamento y autoridad la ejerció a plenitud Julio César Trujillo. Habían leguleyada para decir que el Consejo de la Judicatura no podía ser removido, que la Corte Constitucional no podía hacerlo, y él cortó el nudo gordiano de la leguleyada, cortó Julio César Trujillo. Ese es su gran mérito. El historiador y académico Enrique Ayala Mora lo recordó como político, luchador social, maestro universitario y como ser humano. Honrado, claro, sencillo, profundamente patriota. Yo creo que cuando decimos que lo hemos perdido, decimos lo que se dice siempre porque nos duele, pero creo que con su muerte también hemos ganado una gran figura nacional, un gran referente de la República. Su compañero, amigo y alumno en este último cometido dijo que Julio César Trujillo partió en el momento exacto, cuando concluyó el trabajo encomendado por los ecuatorianos. Indudable que él cumplió su rol como ser humano, como persona comprometida con el país, con el servicio público, con la defensa de los grupos más vulnerables del país. Estoy seguro que él, en cambio, diría que le faltaron muchísimas cosas y que hubiera querido hacer más temas, como la consulta, precisamente. La viuda del doctor Trujillo recibió cientos de condolencias de los presentes y, lejos de ser un acto triste, se convirtió en la ocasión propicia para exaltar su imagen. A lo largo de la mañana, decenas de personas han tomado la palabra para resaltar la figura de Trujillo y su contribución al país. A lo largo de esta mañana han venido a hacerse presentes, a presentar su condolencia a doña Marta Troya, la esposa del doctor Julio César Trujillo, a los amigos cercanos, varias autoridades. El presidente de la República estará el día de mañana dando el adiós final al presidente del Consejo de Participación Transitorio. Es nuestro informe hasta esta hora. Volvemos con ustedes en los estudios. Muy buenas tardes. Igual para ti, Freddy, una muy buena tarde. La Función de Transparencia y Control Social aprobó por unanimidad solicitar al presidente de la República que declare el 19 de mayo como el Día Nacional del Compromiso Cívico por la Transparencia y la Ética Pública, como un homenaje al expresidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo. Belén Merizalde informa. El Pleno de la Función de Transparencia y Control Social decidió rendir hoy un homenaje al expresidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, por su quehacer político a lo largo de su vida y sobre todo por estar al frente de este organismo. Solicita al señor presidente de la República declarar en su honor el día 19 de mayo como Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública. Y en cumplimiento de nuestras propias funciones como función de transparencia y control social, declarar el día 19 de mayo como el Día
de la función de transparencia y control social, a consideración de ustedes. Además, solicitaron que se investiguen las agresiones de las que Trujillo fue víctima la semana pasada. Que inicie de oficio la investigación sobre la agresión de la que fue objeto el doctor Julio César el pasado lunes 13 de mayo del presente año en la sesión pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y finalmente reconocieron que la lucha contra la corrupción es un legado que dejó Julio César Trujillo. Vinicio Alvarado no solo aparece mencionado en la investigación de Arroz Verde como quien autoriza ciertos desembolsos para gastos de campaña de Alianza País, sino que los millonarios aportes de Odebrecht y otras empresas terminaron a su vez siendo transferidos a varias de sus compañías. Hace una semana se conoció que Arroz Verde alcanzaría a Vinicio Alvarado. Alvarado habría autorizado 2 desembolsos, uno de $320,000 entre el 8 y el 11 de noviembre del 2013 que fue entregado a María de los Ángeles Duarte y otro de $1,4 millones entre el 21 de enero y el 6 de febrero del 2014. Pero ahí no quedaría su participación. Hoy sabemos, según una investigación de 4 Pelagatos, que sus empresas, muchas de ellas señaladas por recibir contratos millonarios del Estado, también se beneficiaron de estas aportaciones. Nuevamente mencionamos a Creacional, pero también a Vértigo Films, Cronopio y Publiélite. Creacional habría recibido $60,000 por honorarios profesionales y marketing publicitario, de los $4,6 millones que llegaron de Odebrecht y otras compañías. Esta empresa reportó ventas por publicidad superiores a los $90 millones. Por su parte, Vértigo Films, la productora de la hija de Alvarado que hizo All You Need Is Ecuador, recibió $50,000 de una de las empresas que realizó aportes a la campaña de Alianza País, con lo que se financiaron piezas audiovisuales para la campaña. Estas piezas aparecieron en el spot La Bicicleta, un retrato íntimo, que se usó en la tercera reelección de Rafael Correa. En la investigación también se habla de pago de comisiones. Cronopio recibió $60,480 por asesoría comunicacional. Esta compañía no es de Vinicio Alvarado, pero en noviembre del 2016, gracias a Ecuador Transparente, se conocieron correos entre el dueño de Cronopio, Kenneth Godwin, y Vinicio Alvarado, donde se evidenciarían millonarios contratos con el Estado a cambio grandes comisiones. Además, se menciona Publiélite. Según Arroz Verde, esta compañía recibió $22,040 por trabajos hechos durante la campaña. Su accionista era Roberto Puga Chiriboga, cercano a Alvarado, en su momento su subsecretario en la presidencia. Este hombre también es dueño de la empresa Shima, que funcionaba en las mismas oficinas en Guayaquil de Percrea, empresa de la familia Alvarado Espinel. Según los datos de la investigación, es como Alvarado, sus empresas, las de sus familiares y amigos, se habrían beneficiado también de los aportes de Arroz Verde. La Fiscalía detectó $130 millones por movimientos injustificados de sus empresas. Dayana Monroy, 24 horas. Para esta mañana estaba previsto que el ex vicepresidente Jorge Glass rinda su versión sobre el caso Arroz Verde en la cárcel de La Tacunga, algo que según su abogado no había sido notificado. La diligencia fue suspendida, mientras que para esta tarde se espera la versión del expresidente Rafael Correa desde Bélgica vía videoconferencia. En medio del estado de excepción en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se registraron 2 nuevos asesinatos en la penitenciaría de Guayaquil. El director de rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dice que espera que la crisis pueda resolverse. Nada ha cambiado en la penitenciaría del Litoral en Guayas, a raíz del estado de excepción que se declaró el pasado jueves en las cárceles del país. Estamos realizando con normalidad el trabajo. El miedo de los familiares continúa. De hecho, hoy es mayor, luego de que este fin de semana fueran asesinados 2 reos ante inmóviles agentes de seguridad que poco o nada pueden hacer ante los frecuentes estallidos de violencia. No hay seguridad, no hay nada. Sinceramente, yo como familia no sé qué hacer. Hasta el momento, los operativos de las Fuerzas Armadas se han ubicado en la parte externa de los centros de rehabilitación. El director de la penitenciaría, Alfredo Muñoz, dice que estas acciones ayudan en parte, pero el reclamo de los familiares continúa.
con el apoyo de ellos desde fuera se puede ir corrigiendo problemas que se filtran hacia adentro. Poco a poco se va a ir implementando mejores operativos, eso tienen que organizarlo las autoridades de Quito. Las cosas allá adentro, tienen que ver, revisar todo adentro, las armas. Y que los militares entren, ingresen, porque no es justo de que un abrir y cerrar de ojos maten a personas. Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Rehabilitación, aseguró que se pedirá a las Fuerzas Armadas que tomen el control de los filtros externos de las prisiones y que los policías reemplacen a los agentes de seguridad en el interior de los pabellones. El momento que entre la policía a los pabellones, nosotros vamos a sacar a los ASPs de 500 para capacitarles, para formarles, para entrenarles, para que una vez que la policía se retire, ellos ingresen ya más entrenados. Pazmiño asegura que en los próximos 6 meses se formarán a 500 nuevos agentes de seguridad. Hasta 2022 espera que otros 1.500 se sumen al resguardo de las prisiones. Para ello se planean mejoras. Se duplicará los sueldos posiblemente de los ASPs porque comenzarían con una base de 920. Se les va a dotar de armas técnicas, se les va a equipar, se les va a formar. Es un tema que recalca no será ni fácil ni rápido de solucionar. Espera que en estos 60 días de excepción que se podrían extender, por lo menos se sienten las bases. Han pasado ya los primeros 3 y el tiempo corre. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y cerca de 2 horas duró la lectura del informe borrador de Contraloría sobre el otorgamiento del asilo diplomático y naturalización de Julian Assange. El documento señala varias irregularidades en el proceso de naturalización, entre ellas que a Assange se le hizo la entrevista 52 días después de haberle otorgado la naturalización. Además, se habría violado el artículo 72 de la Ley de Movilidad Humana y se recordó lo que ya varias autoridades de gobierno hicieron público respecto a su mal comportamiento en el interior de la embajada. Es para mí totalmente cuestionable. Viola la ley de movilidad porque en un protocolo agregan una causal para que se pueda optar por la naturalización y esa causal es la de haber estado bajo protección internacional. Pero las causales para obtener la naturalización, de acuerdo con la ley de movilidad humana, son solo 2. Haber residido en el país, no afuera, haber residido en el país 3 años. O, en el supuesto de los apátridas, haber residido en el país 2 años. Seguimos informando en 24 horas. Asambleístas reconocen que no se hizo una correcta integración de las comisiones legislativas y que los acuerdos fallaron. Por esa razón, ahora buscan un mecanismo para una posible nueva integración. Este lunes los legisladores llegaron temprano a la Asamblea. Lo hicieron para arreglar los acuerdos que les fallaron la semana anterior en la conformación de 4 comisiones. Una de ellas, la de Educación, donde se suponía que Yanine Cruz iba a ser la presidenta de esa comisión. Algunos legisladores no fueron a la Comisión de Educación. La propia asambleísta Salgado había señalado que ya no votaría por la asambleísta Cruz. Entonces son situaciones que obviamente se dan en estos procesos democráticos. Sin embargo, yo rechazo que no den quórum. Bayro Zuquilanda, en la lista de Creo, iba a ser vicepresidente de la comisión de GATS, pero a la final propusieron a Vilma Andrade Delvin. Pusieron en esta comisión a más personas que no están de acuerdo con el acuerdo, redundando. Por eso buscan un mecanismo para que se puedan integrar nuevamente estas comisiones. Lo que dice la ley orgánica, que si luego de 8 días de nombradas las comisiones por el Pleno y la Asamblea Nacional no se llegase a nombrar sus autoridades, el Pleno y la Asamblea Nacional tendrá la facultad de hacerlo. Por tanto, también es ese otro mecanismo legal. Pero es algo que no pueden hacer en la Comisión de Trabajadores, donde ya se escogió a Vicente Tayano como su presidente. O la presidencia de la Asamblea actúe de oficio, recibiendo la información de cómo se actúa en ese caso, y si no, pues emitiré un informe al presidente de la Asamblea para que él conozca que no se cumplió con los procedimientos legales. Tenemos que dialogar con los integrantes de la bancada de Creo para que puedan respetar los acuerdos. Desde Creo consideran que la falla fue la distribución de las comisiones. No se visualizó completamente cómo iban a quedar las mayorías. Una culpa de no trabajar esto entre todas las bancadas. Aún no se han debatido temas fuertes en el Parlamento y la nueva mayoría ya tambalea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
El Consejo de Participación Transitorio deberá continuar en funciones luego de la nueva dilatación de la posesión de sus nuevas autoridades. El Tribunal Contencioso Electoral deberá resolver primero los recursos que se han presentado. Daniela Valencia informa. La posesión de las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es incierta. Esto tras la presentación de 2 apelaciones aquí en el Tribunal Contencioso Electoral, lo cual deja nuevamente sin fecha la entrega de credenciales para las autoridades electas. Tendrían que conversar con el Tribunal Contencioso Electoral cuando conocerían estos casos, cuando resolverían, y luego de eso, como sabemos, hay 48 horas para cualquier otra impugnación sobre el tema. Entonces, este momento no podría decirles fechas. A esto se suma la situación electoral en la provincia de Los Ríos, que tras una revisión y reconteo continúa con 17 objeciones en la Junta Provincial Electoral y 8 apelaciones en el TCE. Las que no tienen ningún problema se va a seguir entregando. No pueden abandonar sus cargos mientras no sean reemplazados legalmente por sus sucesores. Intentamos comunicarnos con las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral para que se nos expliquen los plazos que se deberán seguir. No obstante, se nos informó que las autoridades están concentradas en su posesión en la Asamblea Nacional. La prefectura del Guayas cerró hoy oficialmente sus puertas. La medida durará al menos 60 días en los que se evaluará el estado en el que se recibe el gobierno provincial, aseguró el prefecto. Cerrados por 60 días. Es la frase que se puede leer en 2 de los 4 carteles gigantes que han sido colocados en la fachada del gobierno provincial del Guayas. Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia, dice que en este tiempo se examinará las condiciones financieras en las que recibe la prefectura. En rueda de prensa, sin embargo, adelantaba criterios. El saldo en caja que recibí el primer día que me pude sentar, o sea, el 15 de mayo, no representa la magnitud de la gestión que necesita y merece este gobierno del Guayas. Recalca que se observarán las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Se establecerá la situación de proveedores contratistas y las relacionadas con el giro económico y financiero. Morales hizo un llamado a los actuales trabajadores de la prefectura a estar tranquilos, siempre y cuando sus contratos se hayan efectuado con la transparencia del caso. Caso distinto será si compruebo irregularidades o violaciones constitucionales. Bajo la lupa también estará el parque automotor y la maquinaria del gobierno provincial, así como las condiciones en las que se ha recibido su sede. El estado físico de las instalaciones es lamentable. El almacenamiento de archivo, hacinamiento en varias oficinas, desgaste en la pintura de ciertas zonas y el descuido en el sistema de recirculación de aire son varios de los aspectos que se promete corregir. Tenemos una hora de emergencia y vemos los bidones puestos sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Morales adelantó que el prometido dragado del islote El Palmar y la concesión de la vía Juján-Babahoyo-Quevedo serán prioridades en su gestión. Además, aseguró que el cierre de la prefectura podría extenderse por más de los 60 días fijados y que los resultados del examen serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.